Mis padres me dan falsas esperanzas durante 4 años al cortar mi fondo universitario, porque mi hermano no fue aceptado en su universidad soñada, pero un año más tarde les doy de su propia medicina. Para contextualizar, yo, de 20 años, tengo un hermano menor, Jared, y siempre ha sido tratado mejor por mis padres. Él es solo 10 meses menor que yo, pero mis padres decidieron inscribirnos en la escuela al mismo tiempo. Así que siempre hemos competido entre nosotros desde que hemos estado en el mismo grado. Y el claro ganador en cada competencia he sido yo, porque siempre he sido mejor que él en todo, académicamente o de otra manera. Siempre he tenido mejores calificaciones y siempre quise ir a Caltech para estudiar ciencia de datos, mientras que mi hermano siempre ha estado más interesado en la biología, y siempre se jactaba de que crecería y se convertiría en uno de los pioneros de la microbiología, y haría algo realmente grande. Pero en su mayoría era solo palabras y nada de acción. A pesar de ser el hermano más inclinado académicamente, mis padres se negaron a pagar para que yo fuera a la universidad. Después de 4 años de darme esperanzas, alrededor de mi penúltimo año de secundaria, lo estaba haciendo muy bien y tenía la sensación de que podría ser aceptado en Caltech, cuando llegara el momento. Así que senté a mis padres y tuve una conversación adecuada con ellos sobre esto, y me prometieron que definitivamente cubrirían los gastos para mí. Ni siquiera sería difícil para ellos, porque mi papá había estado dirigiendo el negocio que heredó de su padre desde joven, y habían sido bendecidos con riqueza desde el principio, así que no era un gran problema para ellos. Pero solo me había preocupado, porque ambos padres tuvieron que pagar su propio camino a través de la universidad, incluso mi papá a pesar de ser rico, porque mi abuelo quería que trabajara y pagara sus deudas antes de heredar el negocio. Solo me preocupaba que pudiera intentar hacer algo similar conmigo. Sin embargo, mis padres siempre me aseguraron que lo tenían todo cubierto, y cuando llegara el momento, se asegurarían de que pudiera ir a la universidad de mis sueños, sin tener que preocuparme por la matrícula. Incluso hasta los últimos días de mi último año de secundaria, cuando las personas ya habían comenzado a postularse a las universidades, estaba bajo la impresión de que una vez que fuera aceptado en Caltech, ellos se asegurarían de que todo estuviera pagado, porque me lo habían prometido y me habían estado diciendo que se encargarían de todo, durante los últimos 4 años. Sin embargo, cuando finalmente recibí mi carta de aceptación de Caltech, dieron un giro total. Y me dijeron que no pagarían para que yo fuera a la universidad porque Jared, desafortunadamente, no había sido aceptado en la universidad de su elección, y ahora querían que yo fuera a una universidad mediocre con él, solo para que no se sintiera mal consigo mismo. Para ser justos, él había estado apuntando a Cornell, lo cual era bastante tonto de su parte, porque sus calificaciones definitivamente no estaban a la altura de los estándares de una universidad como esa. Si soy honesto, siempre había sido un estudiante muy promedio y mediocre. Y no estoy diciendo que eso sea algo malo, pero nunca intentar mejorar y apuntar tan alto. Eso es solo prepararse para el fracaso, y eso fue lo que sucedió. Así que, el día que mis padres me dijeron que había sido rechazado de Cornell, y que tendría que conformarse con otra cosa, y que querían que yo fuera con él para que no se sintiera como un fracaso, no necesité ni 2 segundos para rechazar eso. No importa lo que él haya pasado, yo había sido aceptado en la universidad de mi elección, y lo máximo que podía hacer por él era extenderle mis simpatías, pero no iba a renunciar a mis sueños por él. Incluso podría haberlo considerado si Jared hubiera sido bueno conmigo en algún momento de su vida. Pero simplemente nunca nos llevamos bien desde el principio. Nuestros padres se aseguraron de enfrentarnos entre nosotros, y aunque traté de ser amigo de él varias veces, siempre se consideraba a sí mismo superior a mí. No sé en qué se basaba, pero simplemente creía que era mejor que yo o algo así, y además de eso, nuestros padres siempre lo trataban como si realmente fuera superior a todos los demás. Lo que solo reforzaba sus creencias infundadas, y eso me ponía nervioso. Pero realmente no podía evitarlo, y en mi infancia, solía pelear mucho con mis padres por esto. Pero siempre intentaban decirme que yo era mayor que él. Así que solo tenía que aceptar que así eran las cosas en lugar de ponerme celoso. A veces me quejaba con mi tío materno sobre estas cosas, ya que él y yo éramos bastante cercanos. Pero eso era todo lo que podía hacer. De todos modos, cuando mis padres me preguntaron si estaría dispuesto a hacer eso, les dije que no. Y fue entonces cuando me dijeron que si no aceptaba sus condiciones, entonces se verían obligados a retractarse de su palabra, y no pagarían para que yo fuera a la universidad, ya que no estaba dispuesto a hacer un sacrificio por la felicidad de mi hermano. Estaba furioso en ese momento, y tuvimos una pelea realmente horrible ese día, porque lo que estaban haciendo era tan poco ético en tantos niveles. Me habían dado falsas esperanzas durante 4 años, y esa era la única razón por la que no intenté conseguir trabajos o pasantías para ganar algo de dinero extra. Ni siquiera había hablado con nadie sobre préstamos estudiantiles o lo que sea, e iba a ser difícil. Ya sabía que sería muy difícil para mí trabajar durante la universidad y pagar mi propia matrícula. Estaba en una situación muy difícil,
Y era solo porque mis padres eran demasiado egoístas y solo podían preocuparse por Jared, que ni siquiera se molestaron en pensar en qué sería de mí. Bueno, pelear con ellos no funcionó. Intenté rogarles y suplicarles, y fue humillante, pero ni siquiera entonces estuvieron de acuerdo. Estaban muy firmes en lo que habían dicho y creían que debería renunciar a Caltech, solo porque pensaban que debería valorar más la felicidad de mi hermano. No estuve de acuerdo con eso e intenté decirles que lo que me estaban pidiendo que hiciera no era un pequeño sacrificio, sino que significaría renunciar a mi futuro, y nunca podría soportarlo. Pero no cedieron, y me di cuenta de que estaba perdiendo el tiempo, hablando con ellos inútilmente e intentando hacerles entrar en sentido, cuando me habían mostrado muy claramente cuáles habían sido sus prioridades desde el principio. Fui un tonto por confiar en ellos. Así que empaqué algunas de mis ropas y libros y salí de la casa esa tarde. No intentaron detenerme, así que me presenté en la casa de mi tío y le conté todo. Como había mencionado anteriormente en mi publicación, él y yo siempre habíamos sido cercanos, y él siempre había sido comprensivo. A menudo incluso intentaba hacer que mi madre, su hermana mayor, entendiera lo que estaba pasando y viera las cosas desde mi perspectiva también, pero desafortunadamente, nunca funcionaba. Sin embargo, ese día fue la gota que colmó el vaso para mí, y finalmente le dije que ya no podía vivir con mis padres y contaba con él para que me ayudara de alguna manera. Solo quería que se convirtiera en cofirmante de mi solicitud de préstamo, y luego encontraría una manera de pagarlo todo, pero solo necesitaba su ayuda para esa única cosa. Estaba en un estado bastante histérico cuando llegué a su casa, y él me calmó. Me permitió hablar sobre lo que estaba pasando, y luego, después de conocer todo, me dijo que iba a encargarse de mi matrícula y que no necesitaba preocuparme por eso. Estaba emocionado cuando dijo eso, porque eso significaba que no necesitaría preocuparme por préstamos estudiantiles o cualquier otra cosa, ya que me había prometido que se encargaría de todo. Realmente lo cumplió también porque pude ir a la universidad y aceptar mi posición a tiempo, y él se encargó de todos mis gastos. Él es dentista y no le va mal, pero gastarlo en mí, su sobrino, en lugar de guardarlo para su futuro, fue un gesto realmente benevolente, y siempre estaré muy agradecido con él por eso. De todos modos, he estado en la universidad durante un año, y no he tenido ningún contacto con mis padres durante el último año, ya que ellos tampoco intentaron comunicarse conmigo. Supongo que saben lo que estoy haciendo porque he estado publicando actualizaciones en las redes sociales, y aunque los bloqueé, todavía tengo otros familiares, y por lo que sé, han estado en contacto con el resto de la familia. Aparte de mi tío, quien cortó relaciones con mis padres tan pronto como se enteró de lo que me habían hecho, no esperaba escuchar de ellos en el corto plazo. Pero la semana pasada, decidieron hacerme una visita en la universidad, y me sorprendió mucho porque fue realmente aleatorio y sorpresivo. Al principio, pensé en evitarlos, pero luego, solo por curiosidad, decidí encontrarme con ellos, y salimos a almorzar. Durante el almuerzo, me dijeron que estaban realmente arrepentidos de cómo habían resultado las cosas, y dijeron que querían arreglar las cosas conmigo. Todo parecía muy sospechoso, pero estaba dispuesto a darles una oportunidad. No habían traído a Jared con ellos, y cuando pregunté por él, me dijeron que había decidido tomar un año sabático, y que iba a comenzar a postularse a universidades nuevamente este año. Estaban tratando de hablar mal de Jared frente a mí cuando pregunté por él, y dijeron que estaban realmente decepcionados de él, llamándolo el verdadero fracaso. Esta es otra razón por la que querían compensármelo a mí. Estaba muy sospechoso durante todo el asunto, y hacia el final de la tarde, demostraron que tenía razón, al decirme que en realidad habían venido a visitarme con otro motivo en mente. Como parecía estar pasándola bien, pensaron en mencionármelo. Me dijeron que estaban en conversaciones con un inversor muy importante para un trato, y estaban desesperados por tenerlo a bordo. Mis padres tienen un negocio de catering y estaban tratando de ingresar a un mercado más exclusivo, y este tipo sería perfecto para eso, ya que podrían asociarse con su negocio de gestión de eventos, y hacer eventos más exclusivos por más dinero. Me necesitaban a mí porque aparentemente habían hablado con este tipo un par de veces, y aún estaban tratando de resolver ciertas cosas. Unos días antes de nuestra reunión, él había mencionado que su hijo menor había estado intentando ingresar a Caltech, y mis padres habían presumido de que yo iba allí. Ahora, él les había pedido a mis padres que asistieran a una fiesta de trabajo y que me trajeran, porque quería presentarme a su hijo para que tal vez pudiera darle consejos o guiarlo o algo así. Mis padres habían aceptado, pero al hacer eso, se habían puesto en una posición muy difícil, ya que no estaban exactamente en buenos términos conmigo. La verdadera razón por la que me habían visitado ese día, era arreglar las cosas conmigo para que pudieran llevarme a la fiesta en un par de días. Creían que esto les ayudaría a cerrar el trato con este inversor. Mis padres también querían que hablara bien de ellos y tal vez mejorara un poco su imagen en la fiesta. ¿Qué había para mí en todo esto?, podrías preguntar.
Mis padres me dijeron que sabían que había hablado con mi tío, y le había pedido ayuda inicialmente, pero ahora estaban dispuestos a cubrir el resto de mis gastos y matrícula universitaria, e incluso darme el doble de lo que necesitaba si simplemente los ayudaba con esto. Entonces, para resumir, estaba recibiendo el doble del precio solicitado. Y la única condición era que tendría que mentir sobre lo maravillosos que eran mis padres, a un inversor, y asistir a una fiesta con ellos. No sonaba como un maltrato, para ser honesto, así que acepté, pero tenía intenciones muy diferentes. Hace 3 días, finalmente asistí a la fiesta con mis padres. Una vez allí, hice lo que inicialmente había planeado y les di a mis padres una probada de su propia medicina. Después de prometerles que haría exactamente lo que me habían pedido, cuando me presentaron a su posible inversor, decidí ser lo más directo posible y contarle toda la historia. Comencé diciéndole que le estaba agradecido por arreglar la relación entre mis padres y yo, y cuando pareció confundido, decidí explicar. Le conté cómo mis padres finalmente se habían comunicado conmigo después de un año sin hablarme, solo porque querían obtener una inversión de él y tenerlo a bordo. Así que, técnicamente, tenía que agradecerle por todo esto. También expliqué el resto de la historia, sobre cómo mis padres me habían dado esperanzas durante 4 años, diciendo que se harían cargo de mis gastos universitarios, y luego me dieron la espalda en el último minuto, solo porque mi hermano no fue aceptado en su universidad soñada. Querían que renunciara a mis sueños para que no le doliera a él. Después de eso, me cortaron de sus vidas porque decidí hacer lo que era correcto para mí. Después de contarle todo esto, él y todos los presentes parecían estupefactos, y sobre todo mis padres, que en realidad se pusieron rojos y trataban de evitar mirar a alguien a los ojos. Después de eso, no tenía mucho que hacer, así que llamé a un taxi y volví al campus, ya que estaba a solo 45 minutos de distancia. Ha sido un completo caos desde entonces. Mis padres han estado tratando de comunicarse conmigo, creando varias cuentas en redes sociales, usando diferentes números de teléfono y correos electrónicos porque bloqueé los originales. Me culpan por arruinar su trato, ya que su inversor dejó de responderles después de lo que les dije en la fiesta. Pero eso realmente no es lo que me preocupa. Solo estoy aquí por lo que dijo mi tío. Le conté lo que había hecho hace días, y pensé que se reiría conmigo, porque finalmente me había vengado de mis padres por lo que me habían hecho hace un año. Pero en cambio, no le pareció gracioso en lo más mínimo. Y dijo que había sido realmente vengativo y malvado de mi parte hacer algo así. Creía que debería haberles dicho a mis padres que no estaba interesado en ayudarlos y dejarlo así, en lugar de hacer algo así. Desde entonces, cada vez que hemos hablado, ha sido muy extraño y frío conmigo, y me siento mal. Entonces, ¿soy el malo por exponer a mis padres en un evento laboral después de prometerles que los ayudaría? Actualización 1. Ha pasado una semana desde la fiesta, y por lo que he leído, todos los comentarios están bastante divididos en cuanto a si hice lo correcto o no, lo que ha generado más confusión para mí. Había estado confiando en este hilo para ayudarme a tomar una decisión, pero luego decidí que debería seguir lo que me dice mi corazón. Llamé a mi tío para tener una conversación con él. No quería hablar con él por teléfono sobre algo así, así que le pregunté si podía visitarlo y si podíamos hablar en persona, y estuvo de acuerdo. Fui a su casa ayer, y una vez allí, fue bastante incómodo porque no habíamos tenido una conversación adecuada en la última semana, después de lo que le había contado. Así que cuando llegué, las cosas estaban muy tensas. Pero luego decidí romper el hielo, y le dije que no creía que tuviera que sentirme culpable, o disculparme, con mis padres por lo que había pasado. Como era alguien cuya opinión realmente valoraba, pensé que hablaría las cosas con él y explicaría por qué hice lo que hice. Él pareció receptivo, así que le conté que mis padres me habían estado prometiendo durante 4 años que me ayudarían, y en el último momento, me abandonaron por mi hermano solo para proteger sus sentimientos. Si se hubieran negado a pagar por mí para ir a la universidad debido a otras razones, como restricciones financieras, puede que no estuviera tan enojado como lo estaba. Pero realmente esperaban que renunciara a mis sueños por el bien de mi hermano, y se enojaron conmigo cuando decidí no hacerlo. Eso es lo que realmente me dolió. Ya lo había sabido, pero aún así pensé que hablar con él sobre esto, desde un aspecto emocional, lo haría darse cuenta de lo herido que había estado. También le dije que siempre me habían tratado como si no fuera una prioridad, aunque siempre había intentado hacer lo mejor posible para hacer sentir orgullosos a mis padres. Simplemente, nunca parecía ser suficiente. Tenía mucho resentimiento acumulado contra ellos, y el día de la fiesta, decidí asegurarme de que supieran que lo que habían hecho estaba mal, y que podría fastidiarlos cuando llegara el momento. No iba a ser tomado por tonto. Después de escucharme, mi tío solo tuvo una cosa que decir: si realmente creía que había hecho lo correcto, entonces no tenía nada que decirme. Quedé atónito porque realmente pensé que hablar con él sobre mis sentimientos lo haría darse cuenta de que lo que había hecho venía de un lugar de ira. Tal vez no fue lo correcto hacer,
pero si me hacía sentir mejor, debería haberme dejado tener eso. No soy un santo, no siempre puedo hacer lo correcto y permitir que la gente me pase por encima. El hecho de que mis padres incluso esperaran que aceptara su estúpido trato, y fingiera que estaba de su lado, solo por dinero, fue insultante. Así que le dije a mi tío que era libre de no hablarme si quería, pero eso significaba que no aceptaría ninguna ayuda financiera de él tampoco. Fue bastante audaz de mi parte decir eso, ya que no tenía ningún otro plan en mente, y no sabía qué habría pasado si no pudiéramos solucionar las cosas. Pero cuando dije eso, mi tío pareció ablandarse un poco y dijo que no era necesario que me enojara con él. Solo estaba molesto porque había elegido vengarme, en lugar de simplemente dejarlo todo y dejarlo en el pasado. Luego me explicó muy calmadamente que la venganza nunca es la manera de avanzar en la vida. Y estuve de acuerdo con él. Le dije que sabía que lo que había hecho probablemente no era lo correcto o incluso ético, pero pensé que era necesario para mí hacerlo, y ahora que estaba hecho, nunca volvería a mirar hacia atrás. Así que no pudimos tomar una decisión sobre si hice lo correcto o no, pero al menos pudimos resolver nuestras diferencias y aclarar el aire. Cuando me fui, estábamos bromeando y tomándonos la situación a la ligera, así que creo que las cosas están bien ahora. El único problema en mi plato son mis padres, que todavía están tratando desesperadamente de ponerse en contacto conmigo, pero los he estado ignorando. Sinceramente, no sé qué hacer con ellos, así que supongo que simplemente tendré que seguir ignorándolos, hasta que se den cuenta de que, tratar de enviarme mensajes una y otra vez, no va a ayudar su caso. Actualización 2. Han pasado 10 días desde el día de la fiesta, y hasta ahora mis padres solo han estado tratando de mandarme mensajes y molestarme de esa manera. Pero esta tarde, realmente se presentaron en mi universidad para hacerme una visita una vez más. Cuando le dije a la recepcionista que no estaba dispuesto a ir a verlos, me dijo que se estaban negando a irse a menos que bajara y hablara con ellos. Eso me obligó a salir de mi habitación y realmente ir a verlos. Tenía miedo de que me avergonzaran en el campus, así que decidí ir a un restaurante cercano junto con ellos. Esta vez, incluso Jared había venido. La parte aterradora fue que supongo que Jared no había pasado exactamente el último año haciendo nada en casa. Era obvio que había estado yendo al gimnasio y se había puesto realmente musculoso en solo un año. Mientras solíamos tener casi el mismo tamaño cuando me fui de casa, él estaba realmente fuerte ahora, dándome miradas realmente desagradables y flexionando sus músculos. Estoy bastante seguro de que solo estaba allí para intimidarme, lo que era en parte hilarante y en parte aterrador porque, por lo que vi, estaba seguro de que definitivamente me habría golpeado si se le hubiera dado la oportunidad. Afortunadamente, no llegó a eso. Mis padres solo estaban allí para hablar conmigo sobre lo que había hecho en la fiesta. Dijeron que las cosas que había dicho no eran necesarias en absoluto, y querían que publicara un mensaje en las redes sociales, retractándome de lo que había dicho y admitiendo que me lo había inventado todo, para que su reputación quedara intacta. Me dijeron que el inversor los había bloqueado en todas partes después del día de la fiesta, y querían que aclarara las cosas. Dejé muy claro que no iba a hacer nada así, ya que incluso ellos sabían que estaba diciendo la verdad. Una vez más, intentaron comprarme y dijeron que me escribirían un cheque por la cantidad que yo exigiera si hacía lo que me pedían. Pero les dije que no podían comprarlo todo con dinero, y ciertamente no podían comprarme a mí con dinero. Después de decirles eso, cuando intenté levantarme y marcharme, mi papá perdió la cabeza. Literalmente golpeó la mesa en la que estábamos sentados tan fuerte como pudo, y dijo que no se me permitía irme hasta que resolviéramos este asunto. Eso nos valió algunas miradas de las otras personas en el restaurante. Conocía al dueño, así que le lancé una mirada, y no nos echó porque pudo ver que estaba pasando algo. De todos modos, cuando mi papá hizo eso, también empecé a perder la paciencia. Realmente no tenía miedo de Jared, porque sabía que incluso si intentaba golpearme o algo así, el dueño estaría justo allí e inmediatamente llamaría a la policía. Así que decidí enfrentarme a ellos. Y le dije a mi papá que había perdido el derecho a decirme qué podía hacer y qué no. Cuando decidió que no iba a cubrir mis gastos de universidad y me fui de casa. Ahora era un adulto, no dependía de ellos para nada, así que sus reglas ya no me aplicaban. Se lo dejé muy claro. Mi madre intentó jugar la carta de, oh, te criamos y así es como nos pagas, conmigo. Pero corté eso rápidamente, y les dije que solo habían hecho lo absolutamente necesario por mí. No era como si me trataran como a un rey como hacían con Jared. Siempre habían sido parciales hacia él, y yo incluso había estado bien con eso porque me habían dado esperanzas de que eventualmente se pondrían de mi lado, cuando realmente llegara el momento y me proporcionarían y pagarían mis gastos de universidad. Pero ni siquiera cumplieron esa promesa. Prácticamente, me había criado solo porque todo lo que les importaba era mi hermano, no yo. Después de eso, no tuvieron nada más que decir. Les dije que me iba y si alguna vez intentaban hacerme alguna maldad nuevamente,
Definitivamente llamaría a la policía y hasta presentaría una orden de alejamiento contra todos ellos. Luego finalmente me fui, y ahora estoy de vuelta en mi habitación en el dormitorio. En un rato, voy a llamar a mi tío y contarle todo lo que ha sucedido hoy. Actualización 3. Ha pasado un mes desde la última vez que escribí aquí. Después de mi última actualización, me puse muy ocupado con los estudios y otras cosas, porque tengo mis exámenes finales en un par de días. De todos modos, después de mi última interacción con mis padres, decidieron no molestarme durante unos días. También hablé con mi tío sobre lo que pasó, y por ridículo que suene, mencioné que estaba bastante seguro de que habían traído a Jared para intimidarme, porque eso es realmente lo que parecía. Tal vez estaba siendo paranoico, pero no quería arriesgarme. Así que le dije a mi tío que ya no me sentía seguro debido a ellos, y quería presentar una orden de alejamiento en su contra. Mi tío me dijo que estaba completamente de acuerdo con esa decisión, y dijo que contactaría a un abogado lo más rápido posible. Estaba escéptico sobre cómo funcionarían las cosas, pero casualmente, el día que decidí presentar una orden de alejamiento fue el mismo día que Jared apareció en mi universidad. Una vez más, comenzó a exigir que bajara a verlo. Esta vez, cuando bajé, me aseguré de enfrentarlo justo en medio del vestíbulo para que fuera en un espacio público. Incluso si intentaba hacer algo, estaría en la cámara. Me dijo que nuestros padres estaban realmente molestos por mí, y que quería que hiciera lo que ellos me habían pedido, que publicara esa disculpa en las redes sociales. Cuando le dije que no, me dijo que tenía que hacerlo o de lo contrario se aseguraría de que enfrentara las consecuencias. Sin pensarlo, le dije que no le tenía miedo a un buen para nada como él, y fue entonces cuando sucedió. Me golpeó. Afortunadamente, todo quedó grabado en cámara, así que eso facilitará mucho obtener la orden de alejamiento. También pude esquivarlo, y en lugar de golpearme justo en medio de la cara, terminó alcanzando mi mejilla. No voy a mentir, aunque eso me dolió mucho. Sigue siendo una alternativa mejor que tener la nariz rota o algo así, porque ese dolor podría haber sido tan malo que no habría podido concentrarme en estudiar. De todos modos, la conclusión es que fácilmente vamos a poder obtener una orden de alejamiento contra mi familia. Y estoy realmente agradecido por eso. Ahora solo me voy a enfocar en hacerlo bien en mis exámenes, y asegurarme de obtener buenas calificaciones, porque tengo mucho que demostrar. Voy a asegurarme de hacer grandes cosas y mostrarle a mi familia su lugar. Actualización 4. La orden de restricción ya ha sido puesta en marcha, y mi cara está sanando bastante bien. El único problema es que la orden es solo para que no se acerquen a mí, no dice nada de mi tío. Así que lamentablemente, como saben que mi tío es cercano a mí, ahora Jared ha ido a visitarlo. Ese chico ya tiene problemas por lo que me hizo a mí, así que no entiendo cómo puede estar sumando problemas a su vida. Quizás sea algo que tome para el gimnasio, porque realmente se lo veía muy grande en poco tiempo. Así que fue a intentar la misma intimidación que contra mí, con la diferencia de que mi tío es bastante grande. Jared le dijo que intentara hablar conmigo, porque yo no estaba pensando con claridad en estos momentos, y necesitaba una voz amiga que le ayudara. También le dijo que no quería tener que volver a hablar con él, en caso de que yo no hiciera lo que parecía correcto. Pero mi tío no se dejó intimidar, diciéndole que se marchara de su casa, porque aunque fuera su sobrino, no tenía ningún problema en ponerlo en su lugar si las cosas llegaron a eso. Jared estaba un poco agresivo, por eso se puso a pocos centímetros de la cara de mi tío, aunque mi tío es más alto, como para intentar mostrarle su punto. Pero mi tío lo tomó por el brazo y lo arrojó hacia atrás, cayendo Jared en el jardín. Para mí fue bastante gracioso todo el asunto, pero mi tío cree que no. Le dije que él también puede pedir una orden de restricción para ellos, pero dijo que puede arreglárselas solo, que ningún patán le va a decir lo que tiene que hacer, y menos en su propia casa. Así que eso es todo lo que ha sucedido por ahora con mi familia. Espero que no encuentren a otra persona para intimidar, quizás a un compañero de clase o un profesor, porque no quiero hacer una actualización cada vez que suceda algo con mi familia, que creen que son de la mafia o algo así.